Listo, gracias. Listo, entonces no sé qué opinan, qué dicen. Johan, pues la verdad yo creería que sería bueno un repaso, así como al vuelo, un repasito. Pasito Pues por encima. porque sí, y pues ya mirar el tema de los compañeros algo más profundo o pues algunos que quieran o queramos estar en un repaso más completo. Pero sería bueno un repaso, creería yo. Joan, una pregunta. ¿Esto el repaso completo sería esta misma semana? Pues sí, lo antes posible. Pues si, digamos, los demás compañeros me dicen que no es necesario, entonces, pues hoy arrancamos con verticales y ya más enfocado con los que quieran, así como dice Carlos. Pues yo creo también que pues que hoy un repaso por encima. Listo, porfa me confirman si están viendo mi pantalla de Civil 3D. Sí, mi hijo, dale que ahí se ve. Bueno, entonces nosotros Sí, quedamos, ya ustedes quedaron en la parte de sobreancho y peralte, ¿cierto? Entonces, eh, en el primer corte vamos a ver todo lo que es con curvas verticales. eh, en el segundo corte, secciones transversales. Y ya lo que les había comentado del tercer corte, que ustedes van a entregar el costo de lo que vale la construcción de esa vía. Entonces, ya los tramos están, ya ustedes tienen unos tramos específicos eh, por cada grupo. Son 2 kilómetros de vía. Bueno, pues ya muchos saben, pero voy a repetir todo para que los que no están al tanto lo sepan. Se debe garantizar los 2 kilómetros de vía de diseño. Ustedes por lo general abarquen pues más en la parte del de copiar y pegar los puntos. Igual ya están definidos. Por favor me confirman cuál es el proyecto de ustedes. Sasaima. Sasaima La Vega. Listo, bien, perfecto. Entonces, sí, como les comentaba antes, garantizan los 2 kilómetros de diseño. Todo. Porque el ingeniero les solicita que no sea kilómetro y medio, que no sea 1 kilómetro y que no sea, digamos, 1 kilómetro 998, porque los puntos y la topografía está para los 2 kilómetros de vía. Número de curvas verticales y horizontales no son limitante. Eso depende, pues ya les he dicho que depende de la topografía de cada uno. Lo que es la velocidad, la categoría de la vía, ustedes mismos
la van a definir con sus criterios y con el manual de Invías, que es el que vamos a manejar. Entonces, ustedes definen la velocidad, definen la categoría de la carretera, definen el tipo de terreno que están manejando, porque esto es, como siempre se les ha dicho, es un caso real y que en este momento está en ejecución. ¿Qué otra cosa? La parte de horizontal, lo mismo en Excel, ya ustedes pues vienen con esos hipervínculos, entonces simplemente es cambiar datos y calculan lo que es las coordenadas norte y este del, del proyecto, los elementos de las curvas, las tablas de los elementos, así como se venía trabajando en Vías 1. Cálculo sobre anchos, cálculo de peraltes, lo mismo, el Excel. O sea, prácticamente el Excel del semestre pasado le sirve para esto. Exactamente lo mismo. Entonces a ustedes se les pasó unos tramos, un punto. Entonces voy a abrir acá el de ustedes. ¿Alguno ya lo abrió? Sí, yo. Listo, le abrió perfectamente. Sí, señor. Bueno. Entonces lo mismo, los tramos están divididos cada 2 kilómetros, cada uno copia sus 2 kilómetros y crea un nuevo nombre con la plantilla. ¿Alguno no va a trabajar el 2015? Johan, yo voy a intentarlo con el 2018, que es el que he venido manejando durante un largo tiempo. Voy a intentarlo con el 2018. El proyecto del semestre pasado lo trabajé con el 2018 y no tuve problema. Listo, perfecto. Eso no hay ningún inconveniente que lo trabajen con 2015 o 2018. Lo único pues es la plantilla, pero desde que usted se guíe con, con las etiquetas y los módulos que se sacan acá, no hay ningún inconveniente. Listo. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Johan, qué pena, una pregunta, es que no recuerdo bien si el semestre pasado usted nos explicó que había un modo para copiar con los puntos de la topografía, porque pues si uno lo copia normal, solamente se transfieren los puntos, pero no en base a la topografía que ya está. Y la verdad se me olvidó cómo hacer ese proceso. Tiene que darle pegar Listo. con coordenadas originales. Y ahí ya le va pasando toda la información. Listo, vale, no, tranquilo que ya voy a hacer todo el proceso. Obviamente de una forma más, o sea, no, más rápida, pero voy a hacer todo el proceso. Entonces, eh, es importante eso, que lo copien y lo peguen con coordenadas originales, porque si ustedes cambian el sistema de coordenadas de donde está el proyecto, ustedes están diseñando en otra parte y al diseñar en otra parte el proyecto está completamente mal. ¿Listo? Entonces, este es el tramo de ustedes. ¿Listo? ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes van a seleccionar. Entonces, ya sea de derecha a izquierda o izquierda a derecha, no hay ningún problema acá. Seleccionan su pedazo de tramo. Listo. Cada separación está dada para los 2 kilómetros de vía de diseño. Listo. Luego de seleccionarlo, ustedes le van a dar control C. Listo. Le dan control C y luego van y abren la plantilla. Entonces, ¿cómo abren la plantilla? ¿En qué formato se abre la plantilla? ¿Alguno me puede decir?
¿Ninguno sabe? ¿Qué fue lo que preguntó Joan? Qué pena. Repita la pregunta, Joan, por favor. Qué pena. ¿En qué formato se abre la plantilla? En DWT. DWG, ¿no es? No, DWT. Listo, perfecto. se guardan DWG. Entonces voy ahora a la plantilla. Entonces en la carpeta que yo les pasé hay una subcarpeta que se llama plantilla y voy y busco con el formato DWT. Listo. Entonces recalco esto porque muchas veces pasa de que me dicen que no encuentran el archivo, que yo no les pasé el archivo. Entonces recuerden que es DWT y le dicen abrir. Listo. Una vez abierta la plantilla, entonces lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es guardarla. Entonces yo le digo guardar como y le digo que me lo guarde como DWG, pues en este caso 2013. El que esté manejando 2018 para arriba, pues lo guardará en la versión. Listo. ¿Cómo se guarda el proyecto? El proyecto se guarda el nombre del proyecto, el grupo número tal y del kilómetro tal al kilómetro tal. ¿Listo? Entonces, proyecto Sasaima La Vega, guión bajo, grupo, número, bueno, digamos grupo 1, que es kilómetro 0 más 0, 0, al kilómetro 2 más 0, 0. ¿Listo? Si al grupo 2, entonces del 2 al 4. Y le dicen guardar. Listo. Una vez guardada la plantilla, entonces voy y le digo pegar. Y le digo que me pegue con coordenadas originales. Listo. Tienen que esperar, pues porque son bastantes puntos. Y muchas veces lo que hacen es volverle a dar pegar coordenadas originales y pegan copiados los puntos. Entonces, tienen que esperar un momento a que el programa cargue los puntos. Entonces, ya saben, seleccionan, le dan control C y le dan control V. Y perdón, le dan pegar coordenadas originales. En este caso, para que sea más rápido, voy a pegar este que es más pequeño. Este es de medio kilómetro. Entonces, sí, espero, dejo que cargue hasta que me vuelva y me salga la cruz en el modelo. Listo. Para visualizarlo, a ustedes no les va a salir, pero ya le apareció la cruz, entonces le das un stem con el comando zoom o si no, con la ruedita, con el scroll, el que queda entre clic derecho y clic izquierdo, le dan doble clic y el programa le hace zoom. ¿Cómo edito los puntos? Entonces, por favor, alguien que me diga cómo edito estos puntos. Lo selecciono y va a propiedades. Lo selecciono y le digo propiedades.
Listo. Entonces acá en grupo de puntos le digo que todos los puntos, exacto, y le digo propiedades. Y acá, en este lápiz, lo que le digo es que me haga un círculo y un punto. Cualquiera puede decir que una X, un cuadro, como quiera. De un círculo, un punto. Le digo aceptar y le digo que me deje la descripción solamente. Pero antes de ello, voy a la última pestaña y le digo que sea verdadero y verdadero. Los últimos dos para que me edite el estilo que yo le estoy pidiendo. Listo, entonces vemos que ya quedó el círculo y un punto. Por favor, rectificar. Acá le coloco elevación y descripción, que las cotas estén sobre el nivel del mar. ¿Listo? Hay unos tramos, por eso lo estoy recalcando, que están bajo el nivel del mar. Entonces, tienen que rectificar eso. Entonces, todas las cotas tienen que estar sobre el nivel del mar. ¿Listo? Bueno. Entonces, una vez editados los puntos, puedo visualizar mi levantamiento donde está. Voy a setting acá, le digo editar, configuración y coloco el sistema de coordenadas para Colombia. ¿Cuál es el sistema de coordenadas en Colombia? Es Magna Cirga. ¿Cuál? Cartesianas. Hay coordenadas planas, geográficas, cartesianas. Bien, pero el sistema de coordenadas para Colombia, ¿cuál es? Muy bien, Sebastián, Magna Cirgas. Listo, entonces Vale, Joan, qué pena, pero es que tengo el internet entrecortado. entonces estipulamos, colocamos acá Colombia y colocamos Magna Cirgas. Y Colombia tiene 4 orígenes, uno al este, uno al oeste, uno en el centro y los extremos que son los mares. Listo. A partir de junio, esta información fue automáticamente borrada y el sistema de coordenadas para Colombia es origen nacional. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta, pues ya lo que ustedes vieron en topografía sobre sistemas de coordenadas ya no es así. Ya el sistema de coordenadas es un único origen que es origen nacional. Pero por ahora vamos a colocar Magna Cirgas porque este levantamiento lo hice antes de junio de este año. Entonces colocamos Magna Cirgas. Y le decimos que estamos en Tolima y Tolima es origen Bogotá. Le decimos aceptar. Dejamos el sistema de coordenadas de referencia. Entonces, por favor, rectificar que las coordenadas que ustedes están manejando sean entre 10.000 y 9.000. ¿Sí? Por ejemplo, acá está. ¿Por qué les digo eso antes de que empiecen con el diseño? Porque han diseñado en otro sistema de coordenadas y han diseñado en otra parte. Y cuando se dan cuenta, pues ya es demasiado tarde. Entonces tienen que hacer movimientos. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Cómo verifican las coordenadas si están bien o están mal? Entonces acá le dan propiedades MO y este y norte. No son estas mismas.
porque este levantamiento es de Guamo y el levantamiento de ustedes en Sasaima. Entonces, verifican con el archivo original. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Sí, ya. Hasta ahora todo bien. Listo, vale. Entonces, seguimos. El otro paso, pues, es realizar el contorno. Entonces, podemos mirar el contorno que lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando PL, Enter, miramos y empezamos a hacer el contorno. ¿Qué debo de tener prendido? Las ayudas para que me estipulen el centro del círculo, pues del punto. Entonces yo voy acá, le digo seleccionar todos, le digo OK y verifico que quede en azul. ¿Cómo sé que tengo las ayudas? Porque simplemente me acerco a un borde de la circunferencia y él automáticamente me arroja el centro del círculo, porque todos los puntos del contorno tienen que estar en el centro, o sea, de la poligonal cerrada o el contorno. Listo. ¿Cómo hago para que, como esto es un círculo y acá tengo prácticamente un polígono cerrado, cómo hago para que se me vea como un círculo? ¿Qué me podría decir? Cliquea en el centro y le da círculo, ¿no es que es? No, porque eso es un círculo. Se dieron cuenta que yo acá en todos los puntos le dije que eh, le dije que fuera un círculo y un punto. ¿Sí ven? Círculo y punto. Es decir, que eso ya es un círculo. Pero es que nadie me está viendo como un círculo. Pues para mí eso eh, no se ve de la parte gráfica bien. Entonces, ¿cómo puedo yo estipular eso para que se me ajuste y me quede como un círculo? Es con un comando. Y empieza por re. ¿Ninguno? Bueno. Entonces yo le doy un comando que es RE, que se llama regen, le doy enter y ya se me ajustó y ya me quedó como un círculo. Porque es importante estar haciendo ese comando, porque muchas veces las ayudas lo que hacen es no tocarme el centro del punto, sino lo que hace me toca es un vértice. Entonces puedo tener errores ahí al momento de hacer el contorno. Entonces una vez hago el contorno, entonces por ejemplo, no, que es que mi compañero que estaba haciendo el contorno se le olvidaron estos puntos y los dejó por fuera. Entonces yo le puedo dar
en la mitad, sin darle clic, le digo adherir vértice y voy adheriendo el vértice. Lo mismo, le digo adherir vértice y adhiero el vértice. ¿Qué es importante? Que no generen topografía falsa, es decir, que de este punto de acá se crucen automáticamente para este punto de acá y acá estoy generando topografía falsa. Entonces el contorno tiene que ir lo mejor delimitado posible, es decir, así como voy a hacer acá. Porque si genero topografía falsa, en este momento lo que es curvas verticales, secciones transversales, es demasiado importante si yo me descacho en cota. Eso es demasiado importante y muy, o sea, es muy, al momento de generar yo una topografía falsa y al momento de yo pasar mi eje horizontal, él se va reflejado en mi eje vertical. Y si yo acá genero topografía falsa o paso mi trazo por donde no tengo que estarlo haciendo, en la parte vertical voy a tener muchos problemas. Entonces, digamos acá en este caso lo que hago es bordearlo por acá. Acá lo mismo, bordeo acá por este lado, acá salgo y bordeo, y acá lo mismo. ¿Listo? ¿Hay preguntas al momento? Entonces seguimos. Listo, una vez tengo el contorno, lo que hago es hacer la superficie. Entonces yo le digo en superficie, le digo crear superficie, y yo la superficie la puedo crear de tres maneras. 1, 2 y 3. ¿Qué me dice que es un DEM? Que ya eso lo explicamos. Es modelo de elevación. Bien, Walter, es un modelo de elevación digital. En este caso, nosotros no vamos a implementar el modelo de elevación digital, pero sí vamos a llegar a eso. Como les decía, la parte de curvas de nivel en la parte de diseño vertical es muy importante. Entonces, vamos a crear superficie, le decimos crear superficie, y acá le colocamos topografía, y recuerden que todos los nombres que le solicite el civil lo colocan con el grupo. Es topografía grupo 1, que es en mi caso, le digo OK. Entonces él me genera la topografía. ¿Qué hago? Le digo despliego, topografía, definition, y le digo point group, y le digo anti-click, adherir. Y le digo que me adhiera a todos los grupos. Le digo OK, y él automáticamente me va a generar las curvas de nivel. Se dan cuenta que en esta parte hay topografía falsa, entonces como hay topografía falsa, yo debo de cortar esa topografía falsa. Entonces le digo en boundaries, adherir, y le digo topo. Listo. Por donde nunca pasan curvas de nivel. Por donde hay viviendas o construcciones como tal. Listo. Por donde hay construcciones. Bien, Walter. Bien. Entonces, yo le digo que me corte las curvas exteriores. Si tuviera alguna construcción que la van a tener, en este caso, como estamos haciendo trazados horizontales y verticales, van a cortar las curvas internas en las construcciones. ¿Cuándo corto curvas internas? Cuando hay una construcción y le digo que me corte las curvas
interiores. En este caso hay topografía falsa, le digo que me corte las curvas exteriores. Y yo le digo, ok. Me pide que seleccione el polígono, la poligonal cerrada. La selecciono. Y él me cortó las curvas de afuera. ¿Es claro hasta ahí o tiene alguna pregunta? Si yo deseo visualizar tridimensionalmente la topografía, entonces, porque lo van a utilizar mucho para vertical, entonces yo le doy clic, anti-clic, y le digo que me orbite. Entonces él me orbita. Y me genera que quiero ver las curvas de nivel acá, entonces yo pico la superficie, le doy anti-clic, le digo editar superficie, y acá le digo en modelo, prendo las curvas de nivel. Usted está en pelea, usa la W. Gracias, Walter. Listo. Bueno. Entonces, una vez ya tengo las curvas de nivel, lo que hago es apagar los puntos. Ya no necesito. Entonces puedo apagarlos, le digo que no, y le digo que no, le digo aceptar, y ellos se me apagan. Me quedan solamente las curvas de nivel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acotar mis curvas de nivel. Entonces le digo annotate, que es donde tengo todas las etiquetas, superficie, y le digo adherir etiquetas de superficie. Acá le digo contour múltiple para adherir las etiquetas. Y dependiendo del intervalo de las curvas de nivel, voy a etiquetar las mayores o las menores. Entonces trato de todos los 2 kilómetros de topografía editar las etiquetas. Entonces acá estoy etiquetando las curvas de nivel. Que quiero etiquetar alguna de las curvas menores. Entonces yo le digo acá en menor, le digo adherir. Y esta es una curva menor, ¿cierto? Y me la etiqueta. A los que no tienen la plantilla, entonces les va a salir las curvas grises en tonos de grises. Entonces, pico las curvas de nivel, le doy anti-clic y le digo editar estilo de superficie. ¿Para qué? Para editar el color de las curvas de nivel y el intervalo. Entonces, ustedes le pueden decir, no, quiero un intervalo, entonces voy a contorno intervalo, quiero un intervalo de 0.50 y de 2.5 las mayores. Y acá estipulo que el color de las mayores sea 46 y que el color de las menores sea 43. Les coloco acá 43. Le digo aceptar. Y si ve que la intensidad, el intervalo de las curvas ya son más separadas. Listo, ya tengo las etiquetas. Para quitar esa línea que me queda de color, lo que hago, le selecciono una, le digo seleccionar similar, con el comando MO o propiedades, lo que digo es, en el primero, le digo que falso. Cierro y ya me quedan las etiquetas solamente. ¿Preguntas hasta ahí? Johan, lo que pasa es que no sé si es mi internet, pero hay pedaços que usted hace y no se ve lo que hace, pero sí se escucha. Sí, Johan, a mí también me pasa. Sí, sí, suele Me pasar. pasa lo mismo. Hombre, ya sabes, ya. Listo, vale. Entonces es importante Sí. que cuando pase eso, me digan, ya ustedes saben que
que tengo que parar y esperar a que se retorne la imagen. Listo. Pero tienen preguntas al momento, ¿qué vuelvo a hacer o qué paso necesitan que les recalque otra vez? ¿Qué paso vuelvo a hacer para que, o que no quedó para que quede ese pedazo claro? Pues es que pues yo pensaba que era mi internet, desde hace rato está pasando eso, pero pues veo que es en general, o sea que los pasos anteriores también quedaron como, o sea yo pensé que iba a quedar en la grabación. Listo, sí, entonces desde dónde retomo para que me digan, por favor. Pues yo diría que desde que empezó lo de las curvas de nivel, o sea, lo del Surface, ya montaba las curvas desde ahí. Bueno, entonces acá tengo todos los puntos, entonces voy a crear superficie, entonces voy a superficie, le doy anticlic y le digo crear superficie. Y en crear superficie, acá estipulo el nombre, entonces le coloco topografía, grupo 1. ¿Están viendo todos el cuadro de diálogos? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, por favor, me van diciendo. Listo, entonces topografía, grupo y el número del grupo. Le digo aceptar, le digo OK y me sale esta pestaña. Entonces le doy más en esa pestaña, voy a definition y le digo más y acá abajo llego a donde dice grupo de puntos. Le doy anticlic y le digo adherir. Me avisan cuando estén viendo la barra de herramientas. Listo, hágale. Nosotros le avisamos cuando de pronto esté hablando y no aparezca lo que está Listo. seleccionando. Eso, perfecto. Entonces acá le digo todos los puntos. Y en todos los puntos le digo OK. Él me crea la superficie. Esa superficie que me está creando tiene topografía falsa. Yo debo de cortar esa topografía falsa. Y debo de cortar topografía falsa también. Puede ser exterior e interior. La exterior es en este caso, por donde no tiene puntos de topografía, no se levantó, no se hizo topografía, entonces es una topografía falsa. Y donde hay construcciones también hay topografía falsa. Entonces en las construcciones se hace un corte interior y en la topografía, como en este caso, se hace un corte exterior. ¿Dónde lo hago? Entonces voy a la pestaña donde dice Boundaries, doy anticlic y le digo adherir. Y acá es donde les decía, entonces yo dejo exterior en este caso, pero cuando necesite cortar interior lo dejo como high. Entonces acá le coloco
topo, grupo y el número del grupo. Y le digo OK. Luego él me pide que seleccione el polígono. Entonces yo selecciono el polígono y él automáticamente me corta la topografía que yo quiero dejar interna nomás, o que está demarcada por el polígono. ¿Vamos todos ahí? Sí, yo. Listo. Luego de eso, entonces, yo voy a etiquetar las curvas de nivel. Entonces, primero, pues apago los puntos porque no los necesito. Entonces voy al grupo de puntos, todos los puntos, anticlic, le digo propiedades, y acá le digo que no me muestre un estilo de punto y que no me muestre ninguna descripción. Y le digo aceptar. Y se me apagaron los puntos. Listo. Entonces voy a etiquetar las curvas de nivel. ¿Cómo hago? Entonces voy a Annotate, que es donde tengo todas las etiquetas que necesito en el Civil. Annotate. Y le digo adherir etiqueta. Y le digo que es de superficie. Le digo adherir etiqueta de superficie. Y acá en estilo de etiqueta le coloco contour múltiple. Puedo etiquetar las mayores y las menores. Para que no me quede tan amontonado, pues etiqueto las mayores, no más. Pero sí debo etiquetar las curvas de nivel porque es muy importante. Entonces yo le digo adherir y él me pide que haga una polilínea. Entonces yo hago una polilínea por las curvas que quiero etiquetar. Le doy Enter para acabar, vuelvo y le doy a adherir para seguir otro tramo. Le doy Enter para acabar, luego vuelvo y le doy a adherir para seguir con otro tramo. Todos los 2 kilómetros de topografía tienen que estar etiquetados con las curvas de nivel. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, bien. Entonces, cuando ya tengo todo, puedo etiquetar las curvas menores si quiero, en algunos casos. Entonces le digo que menor, le digo adherir y voy a las curvas menor, que por ejemplo es esta, y me la etiqueta. Hago el mismo paso. Estas son curvas menores y me las etiquetó. Cierro y para quitar esa línea blanca que me queda, entonces yo selecciono, le digo anticlic, seleccionar similar y le doy MO. Y acá en la primera pestaña donde dice display, le digo que falso. Cierro las propiedades y me quito las líneas que quedan y me dejo solamente las etiquetas. Listo, para los que no tienen la plantilla, no les va a salir de este color las curvas de nivel. ¿Cómo las edito? Entonces voy a superficie, en topografía grupo 1, el número de grupo de ustedes, le dicen editar estilo de superficie. Acá en contorno puedo editar el intervalo, es decir, que si yo quiero un intervalo de 0.5, lo puedo cambiar. Acá donde dice suavización de curvas de nivel, para que no me queden tan puntudas, entonces yo lo que hago es que me queden redondeadas, le digo true, y este lo dejo en el antepenúltimo. Listo. Voy a display y en display coloco que la mayor me coloque un color 46 y que la menor me coloque un color 43. Le digo aceptar y él me genera menos intervalos de curvas y me deja las curvas de nivel del color que yo les estoy estipulando. ¿Preguntas hasta ahí?
Listo. Listo. Hasta este momento tengo ya cuadrada mi topografía base. Tengo cuadrada lo que es mi sistema de coordenadas. Tengo cuadrado lo que es las curvas de nivel. Entonces ya puedo empezar con el diseño horizontal. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía al inicio, la cantidad de curvas horizontales que les salgan, pues depende de la topografía. Y en este caso, sí tienen que tener más cuidado al momento de generar o de trazar la línea de ceros. ¿Por qué razón? Porque pues, todo lo que se vea reflejado en la parte horizontal se va a ver en la parte vertical. Entonces, si ustedes trazan la vía por medio de Joan, se le bajó el volumen. si ustedes trazan la vía por medio de una montaña, van a tener problemas en las secciones transversales. Entonces les voy a enseñar a sacar un perfil rápido para que puedan ir mirando por dónde van a trazar la vía. Entonces, ¿cómo hago el perfil rápido? Entonces, yo digo, no, mi vía va a ser va a venir de acá. Acá voy a colocar un PI. Acá pues no tengo opción. Yo analizo mi tramo. Entonces la dejo acá. Y en este lo trazo acá. Listo. Para no tener que hacer alineamiento y que ese proceso se hace después, lo que hago es sacar un perfil rápido. Eso me ayuda mucho. Entonces de perfil rápido le doy clic en la polilínea que hice con PL y acá anti-clic abajo de propiedades le coloco perfil rápido. Le digo OK y él me crea un perfil rápido. Entonces esta es por donde va mi línea de ceros. Entonces acá me doy cuenta que estoy trazando mi vía por el medio de por una montaña. Entonces verifico que si puedo hacerla por otro lado. Entonces miro y digo no, definitivamente me toca atravesar esta montaña. Listo, pero acá veo que hay un hueco y acá veo que hay otra montaña, que es el hueco que se me está presentando acá. Entonces, al ser ese hueco tiene una longitud de 26 metros, la pendiente que se me va a generar si yo trazo acá una curva vertical o si hago una curva cóncava o convexa, me va a generar un terraplén, o sea, un lleno, o me va a generar un corte, o simplemente las pendientes no me va a cumplir. Entonces, ¿qué empiezo yo a hacer? Entonces empiezo a mover mi línea de mi trazado. Entonces, este es el hueco que necesito mover
Entonces yo puedo correr esto para acá. Y si yo corro esto, automáticamente mi perfil se ajusta. Entonces empiezo a acomodar las dos caras del proyecto. Mi horizontal y voy verifico mi vertical. Entonces trazo mi horizontal acá. Y efectivamente ya puedo hacer una curva acá. Acá puedo subir, hacer un poquito de corte. Y acá puedo bajar y hacer este lleno. Listo, una vez lo tenga ya ajustado, entonces ahí sí trazo mi diseño horizontal. Es un perfil rápido, al momento de guardar, él se borra. Entonces, cuando le soliciten trazar un perfil, esa opción, o sea, que sea fijo, esa no es la opción, o sea, esa no es la manera. Acá, pues, más adelante les explico cómo va a ser. Entonces, ya tengo definido mi trazado o mi línea de ceros. Entonces, voy a crear un alineamiento. Entonces, voy a Home y le digo alineamiento y le digo crear alineamiento por objeto. Debo de mirar para dónde voy. Si voy de La Vega, que está por acá, a Sasaima, o si voy de Sasaima a La Vega. ¿Por qué razón? Porque en este momento me está pidiendo que pique el inicio de la poligonal. Entonces yo pico el inicio de la poligonal acá y él me va a generar una flecha que es esta. Si por equivocación no es el sentido de mi vía, entonces yo lo que hago es darle reversa. Entonces le digo R-Enter. En este caso no necesito darle reversa, entonces le digo Enter nomás. Y sale este cuadro de diálogos. ¿Vamos todos ahí? Ahí sí. Listo. Ya acá debo de colocar eje diseño, grupo 1, puede ser. Es el grupo mío. Grupo 1. Acá le coloco que estilo 1. En este estipulo que va a ser la mayor y la menor horizontales y vertical geometría con peralte. Digo que no me genere curvas tangentes a 200 metros y que no me borre la poligonal existente. Acá en diseño le coloco mi velocidad de diseño. Entonces ustedes deben de tener una velocidad ya estipulada por la categoría de la carretera y el tipo de terreno. Entonces en este caso pues voy a colocar 40. Le digo que me aplique los criterios de diseño y dependiendo de la velocidad y del radio que yo voy a utilizar va a tener un peralte. Entonces para 40 voy a colocarle 6 dependiendo de la categoría de mi vía y acá estipulo el kilometraje. Entonces si yo voy, en este caso pues yo soy del 0 al 2, pero muchos pues tienen del 2 al 4, del 4 al 6. Entonces si yo tuviera del 12 al 14, entonces estipulo acá 12. En mi caso pues va a ser el 0. Listo. Entonces le digo OK. Y me genera el alineamiento kilómetro 0100, kilómetro 0200. Acá me etiqueta el PI. Termino en medio kilómetro. Listo. Ahora como edito las etiquetas, entonces yo le doy clic, anticlic, le digo editar alineamiento de etiquetas y acá le digo que me los coloque cada 10 metros. Porque vamos a manejar el abscisado en recta cada 10 metros y en curva cada 5 metros. Para todo, para curvas verticales y para secciones transversales vamos a hacerlas cada 5 metros. ¿Listo? Bueno. La menor entonces la dejamos cada 5.
Acá le estipulamos que sea perpendicular. Y en el lapicito nos venimos acá donde dice contenido. ¿Vamos todos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces ahí donde dice contenido, le damos clic, vamos a los tres punticos y antes selecciono acá, le doy flecha hacia la izquierda y le coloco una K anticipada. ¿Listo? Que es esta acá. Le digo OK, le digo que de color blanco, le digo aceptar. Joan, hazme un favor, es que de nuevo no estoy viendo el Pausa. cuadro de diálogo. Señora. Es que no estoy viendo lo que estás haciendo. O sea, imagino que aparece un cuadro de diálogo porque veo que se mueve el cursor, pero no. Hasta ahora apareció el cuadro de alineamiento. Listo. Entonces me avisan cuando estén en el cuadro del componente de texto. Listo ya. ¿Se dan cuenta que antes hay una K anticipada? ¿Sí? ¿A dónde van? Ahí vamos, Joan. Ahí fue cuando se cambió a la otra pantalla que estaba explicando. Listo. Entonces ahí van en la K anticipada. ¿Por qué les coloco esa K anticipada? Pues porque siempre hemos hablado del kilómetro 0 más 0, 0, el kilómetro 12 más 0, 0. Entonces esto me permite a mí tener una mejor presentación. Entonces le coloco una K antes y le digo OK. Le digo aceptar, le digo OK y le digo aceptar. Por favor, me avisan cuando ya estén viendo el alineamiento con la abscisas K10 y de forma perpendicular en color blanco. Ahora sí. Listo, Joan. Listo, entonces tengan en cuenta esto porque esto es para la presentación. Entonces, la abscisa debe estar cada 10 metros de forma perpendicular de color blanco y anticipada la K. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguno?
Pues yo hasta el momento no. Johan, una pregunta. ¿La grabación la iniciaste tú o la inició el profesor? La grabación la está haciendo el profesor. Lo que pasa es que, o sea, después queda, es la pantalla del profesor porque ya nos ha pasado otras veces y pues debemos quedar perdidos de lo que tú estás haciendo. Creo que cuando se inicia la grabación, no importa la persona, siempre va a quedar grabado, creo. Es que, Exacto. de hecho, el semestre pasado nos pasó, hubo unas de las clases que no quedaban, o sea, quedaba lo de la persona que iniciaba la grabación. Bueno, pues María yo Camila, creo que lo que María Camila, las clases están, mientras yo las grabe, ustedes las van a ver en Teams. Sí, yo les he enviado los links a ellos. Bueno, gracias. listo. Bueno, entonces ya tenemos el alineamiento, ya tenemos la abscisa, ya tenemos los colores, ya tenemos la ubicación. Este es un eje normal, o sea, no es un eje de diseño geométrico, es un alineamiento normal. Pero ahora sí vamos a hacer las curvas horizontales. Entonces, lo único es que como mínimo se deben de tener dos curvas espirales en el proyecto. La ubicación de ellas, pues ya depende de la topografía, pero como mínimo deben de tener dos curvas espirales y el resto curvas simples. Entonces vamos a hacer una curva simple acá. Entonces tener en cuenta que la línea que está de color blanco abajo no es la que debo de picar, sino es la línea de color rojo. Entonces pico la línea de color rojo y voy a geometría editor. Y en geometría editor me sale este cuadro de diálogos. Por favor me confirman si todos lo están viendo. Sí, Johan. Listo. Entonces puedo hacerlas de varias formas, ya les había dicho, en manual o de por tangentes. En este caso la vamos a hacer por tangentes, entonces despliego esta de acá y le digo que me genere una curva horizontal por tangentes. Entonces pico la tangente de entrada, pico la tangente de salida, le digo que mi curva es interna, es decir, es menor a 180. Si le coloco mayor a 180, entonces me va a generar una curva en este sentido, y en este caso pues es interno. Entonces digo que menor a 180, y dependiendo de mi velocidad de diseño, él me va a estipular un radio mínimo, que ustedes lo pueden ver en el manual igualmente. Entonces, dependiendo de ese radio, él le coloca que puede ser 43, entonces ustedes lo pueden dejar ahí o lo pueden colocar dependiendo de sus criterios. Entonces le dan enter y vuelven y le dan enter, y acá me genero la curva horizontal. Prendo el editor y reviso que no tenga errores de diseño. Si yo acá estipulo un radio menor, es decir, si coloco un radio de 21 que es para una velocidad de 30, él automáticamente me dice que tengo un error, porque el radio mínimo es 43 y tengo un radio de 21. Tengo dos opciones. En el tramo de ustedes pueden tener varias velocidades, pero en el manual deben de verificar qué distancia debe haber para yo hacer una transición de velocidad. Ustedes deben de respetar esa transición de velocidad. Igualmente debo de bajar la velocidad, no que tenga una velocidad de 80 y bajarla a 20 en el mismo tramo, sino que debo de bajarla graduada. Entonces pueden tener cambios de velocidad, eso lo estipulan ustedes en el informe, cuáles fueron sus velocidades, por qué hubo cambios de velocidad. Pues obvio, entre más velocidad tengan, pues el proyecto
se va a vender o va a ser de mayor agrado, porque pues nosotros tratamos de diseñar es para que sean los tiempos mínimos entre un lugar y otro. Pero sobre todas esas cosas está primero la seguridad de que se maneja. Esa seguridad o me estipula que en unos casos debo de bajar en algunos tramos reductores de velocidad. Entonces, la vida de ustedes eh, inicia con una velocidad, no hay problema. ¿Dónde cambia la velocidad? Entonces, yo voy al alineamiento, le doy anti-clic y le digo alineamiento propiedades. Y acá en criterios de diseño, yo le puedo decir que en la abscisa 0 inicia con 30 y que en la abscisa 200 la velocidad es 40. Puedo aumentar la velocidad o puedo... Listo. Si voy al editor, automáticamente me quitó el error, porque ya mi radio mínimo es 21. Entonces, ustedes pueden jugar disminuyendo radios o disminuyendo velocidad. Listo. Es claro. Bueno, ya saben cómo disminuir velocidad. Pero en este caso, pues tengo una curva, ahí la podemos ver. Tengo pues más área y puedo aumentar el radio. Entonces yo puedo empezar a aumentar el radio y puedo dejar un radio, digamos, estipulemos un radio de 63. Y ven lo que pasa con la vía. Y pues al aumentar el radio, pues puedo aumentar la velocidad. Entonces puedo decir, no, es que esta vía ya va a tener una velocidad, digamos, de 60. Listo. Una velocidad de 60 me estipula que tiene que ser 123. Y en este momento no tengo ningún error. Veo mi vía en planta y pues se comporta de una buena manera. Entonces no tengo ahí problemas de diseño. Listo. Pero entonces, lo que le decía era que no puedo tener yo una velocidad de 80 y bajarlas a 20 en una longitud. Eso está estipulado una longitud mínima. Entonces, puedo manejarla toda esa escena. Digo aceptar. Y ya tengo mi diseño horizontal estipulado. Mi eje de diseño. Listo. ¿Preguntas al momento? De esas curvas simples, pues las que le salgan. Y espiral como mínimo 2. ¿Por qué como mínimo 2? Porque pues ya las espirales necesitan de una zona amplia. Y muchas veces pues por la topografía les va a tocar reducir velocidades hasta de 20, 30. Entonces, dependiendo ya de la topografía, ustedes ubican esas espirales. No tienen que ser seguidas, no tienen que ser que ver al principio, al final, a donde puedan y tengan el espacio para hacer la espiral, la realizan.
Entonces voy a hacer una espiral en ese espacio. Entonces voy acá, me desplazo y digo que voy a hacer una espiral circular, espiral. Pico de la tangente de entrada, pico de la tangente de salida, le digo que es menor a 180. Él me estipula el grado de curvatura, el radio, el parámetro de, o sea, el ramal de entrada. Entonces en este caso me dice que es 36, porque en la espiral, la curva del medio, es decir, la simple, tiene que tener una longitud mínima. Entonces ustedes tienen que cumplir con esa longitud mínima también en la espiral. Entonces yo la puedo hacer simétrica y asimétrica. Es decir, que el ramal de entrada tenga la misma longitud del ramal de salida. Entonces le doy Enter, vuelvo y le doy Enter y me realizó la espiral. Verifico entre tangencias mínimas. Verifico la entre tangencia mínima. Veo que ya me generó las etiquetas, el inicio. Este segmento rojo es la parte de la circular, la simple. Y este segmento verde es el segmento de la espiral. Entonces ya tengo simple y espiral. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, listo. Entonces ahora que ya tenga eso, entonces voy a etiquetar mis curvas. Entonces genero mi etiqueta. Entonces voy a Annotate, donde tengo todas las etiquetas, le digo add etiqueta de alineamiento y le digo add etiqueta de alineamiento. Acá le digo múltiple segmento y acá tengo etiquetado el PI. ¿Vamos todos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Acá donde dice numeración de tabla, verifico que todos estén en 1. Listo. Le digo aceptar, le digo adherir y voy y pico mi primera curva. Y veo que me quedó PI1, PI2. Solamente debo hacerlo una vez. Si me equivoco, le doy Enter o le digo Control Z para devolverme. Entonces, solamente lo hago una vez. Y en las espirales me etiqueta como S1 y S2. Espiral 1 y espiral 2. Ahora creo la tabla de los elementos. Entonces voy a adherir tabla, alineamiento y le digo que adherir tabla de una espiral, perdón, de una circular. Y acá estipulo. Y pico los PIs. Entonces pico el PI1, pico el PI2, le digo Enter. Y voy acá al lapicito. Y rectifico que todos los parámetros estén al milímetro. La tangente que esté al milímetro. Es importante eso. La flecha al milímetro. La externa al milímetro. Cuerda al milímetro. Y así sucesivamente. Acá en display estipulo que todo esté en blanco o negro y le digo aceptar y le digo ok y él me crea la tabla. Entonces veo que todo me quedó al milímetro. Acá me hace falta las coordenadas, pero pues es el mismo paso. Entonces acá les va a quedar PI1, PI2, PI20, no sé, el número de curvas que les hay. Estos son de los elementos de la curva circular.
tengo dos elementos, el de la mitad de la espiral y el principal. Ahora saco la tabla de las espirales, entonces alineamiento y le digo tabla de la espiral, voy y pico y selecciono el S1. Joan, qué pena, ¿puedes repetir ahí el paso, porfa, con la espiral? Es que no sé si fui yo o fue el video, pero no vi. Listo, Qué pena. no hay problema. Entonces hago el mismo paso para la espiral. Entonces voy a adherir tabla, alineamiento y acá voy donde dice adherir espiral. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Entonces le digo adherir espiral. Acá pues le digo curvas espirales y acá le digo que voy a adherir. ¿Qué etiquetas voy a sacar o aplicar? Pues las de las espirales. O sea, las S1, la S2 y así sucesivamente, S3, S4, S5, S6, pero pues como van a tener dos espirales, entonces van a tener hasta S4. Le digo Enter y acá en el lapicito hago el mismo proceso. Verifico que todo esté en blanco o en negro y en los parámetros verifico que estén al milímetro también. Todos los que yo tengan los elementos deben de estar al milímetro. Le digo OK. Y acá me saca la tabla de las espirales. Entonces, cuadro de elementos de curva espiral. Es de la S1 y de la S2, el radio, y todos esos parámetros tienen que estar al milímetro, es decir, con 3 decimales. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, listo. Entonces, vamos a sacar otra tabla que también hemos manejado, que es la tabla de los coordenadas. Entonces creo un grupo de puntos, entonces le digo grupo de puntos nuevo, y acá le coloco deltas. Y acá en estilo le coloco que es un estilo de delta, que es este de acá. Y acá le digo que la descripción solamente. Voy a la pestaña incluir, selecciono esta y le digo del número, le digo aceptar y automáticamente me salieron los deltas donde se hizo la radiación. Listo. Creo la tabla de deltas, entonces le digo adherir y acá adherir tabla de puntos y lo mismo, edito. Entonces acá le digo cuadro de coordenadas, ya lo habíamos hecho, punto, descripción, lo mismo, la cota tiene que estar al milímetro, todos los parámetros que nosotros tengamos y todo lo que manejemos al milímetro. Listo. Y en display todo con el número 7. Y acá voy y selecciono cada punto, cada delta.
Tengo este, tengo este, tengo este de acá. Selecciono todos los que tengan mi tramo. Y acá puedo colocar el número de columnas, el número de filas y el espaciamiento. Le digo OK. Y esta es mi otra tabla que manejo yo. Entonces tengo 3 tablas, todas al milímetro, cuadro de coordenadas, el cuadro de elementos de curvas circulares, el cuadro de elementos de curvas espirales. Tengo las etiquetas de mis curvas espirales, las etiquetas de mis curvas simples, etiquetado el PI. Tengo las etiquetas de las curvas de nivel, tengo las curvas de nivel con cada intervalo estipulado, el color de las curvas, 46 para mayores, 43 para menores. Tengo los deltas donde se hizo la radiación, tengo el etiquetado de las curvas de nivel. Listo. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, entonces no hay más preguntas. Ahora ya vamos en la parte del eje de horizontal. Entonces vamos a crear lo que es el alineamiento, el ancho de mi vía. Entonces pico el alineamiento y le digo que me genere un offset de alineamiento. Entonces acá lo mismo, el eje va a ser mi eje de diseño, grupo número tal, y estipulo el ancho de mi vía. Entonces ya ustedes, dependiendo de su categoría, dependiendo del tipo de vía, el tipo de terreno, van a tener un ancho de vía. Ese ancho de vía, pues, lo estipulan ustedes y lo deben de sustentar muy bien. Que se sepa por qué se escogió ese ancho de vía, por qué se estipularon esas categorías, pues porque acá no, o sea, no se les va a suministrar el ancho que deben de manejar, pero sí lo deben de sustentar. Entonces voy a colocar uno, esos valores no son, ustedes saben que esos valores son aparte, son para ustedes, son para el ejercicio. Listo. Acá pues estipulo los criterios. Entonces, dependiendo del vehículo de diseño que yo vaya a tener en mi vía, que eso también lo debo de sustentar. Entonces, el vehículo de ustedes va a ser, pues porque esto se hace por medio de un aforo vehicular y un análisis de tránsito, ese vehículo de ustedes va a ser un camión de 2 ejes pequeño. ¿Listo? Entonces ustedes van al manual, miran cuánto es el ancho de ese vehículo, sacan la longitud, vamos a manejarlo dependiendo del tipo de vía. Entonces ustedes pueden manejar una ecuación o pueden manejar otra ecuación, eso también ustedes ya lo vieron. Entonces, como es un vehículo que no tiene remolque, entonces se maneja la fórmula simple. Listo. Estipulamos otra vez el peralte, la transición. Entonces eso ustedes lo pueden manejar dependiendo de si lo quieren 70-30,
Ya eso depende, digamos, de los criterios de ustedes. Estipulo el ancho del normal del carril. Y acá estipulo la longitud de ese parámetro. Entonces eso lo encuentran en el manual de envíos, esa longitud L. ¿Listo? Y le doy OK. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno. ¿Qué pasa si yo coloco un radio menor? ¿Qué le sucede al sobreancho? ¿Quién me podría responder? Como la pregunta, Joan, qué pena. ¿Qué pasa con el sobreancho si yo reduzco radio? Se acorta, ¿no? Si uno reduce radio, se acorta el sobreancho y baja la seguridad bien. ¿Quién más? Todo ese tipo de conceptos son los que ustedes deben ya de manejar perfectamente, porque o sea, el diseño no es simplemente trazar la vía y ya. Es ustedes tratar de hacer lo más óptimo posible el diseño. O sea, en eso es lo que consta prácticamente cualquier diseño civil que haya. Ustedes tienen que hacer lo más óptimo. Es decir, si yo tengo más sobreancho, pues voy a generar más costos para mi proyecto. Entonces yo debo de analizar y decir, ¿qué hago para que no tenga tanto sobreancho? Si tengo el espacio, si tengo la topografía para hacerlo. Entonces, ¿quién más me podría responder? Lo contrario que decía el compañero, se agranda el sobreancho. Ahí el sobreancho Joan, también tiene. Sí, Solve, te escucho. pues del sobreancho depende de la topografía
Y entonces eso, tener una curva o en sobre ancho, pues genera menos porcentaje de accidentalidad, por así decirlo. Hace que sea más segura la curva, aunque aumenta los costos, como usted lo decía. Muy bien, Sebastián. Y bien, Solve. Simplemente analizando la ecuación, el modelo matemático que me expresa el sobreancho para una vía terciaria, me estipula que es 32 veces el número de carriles. Esa ecuación fue derivada de un análisis que se hizo, porque inicialmente era 0.5 por la longitud L, pero esa L inicialmente era entre ejes. Pero se hicieron un análisis, se hicieron unos estudios, se hizo una investigación y estipularon simplemente que era 32 veces por el número de carriles, rectifico, para vía terciaria, para vía secundaria y primaria es otra ecuación, dividido en el radio de curvatura. En ese momento en que ese radio de curvatura está en el denominador, quiere decir de que es inversamente proporcional. Es decir, a medida que una aumenta, la otra disminuye. Entonces, lo que dice Sebastián es muy correcto. Quiere decir en que entre yo aumente mi radio de curvatura, mi sobreancho va a disminuir mediante un modelo matemático. Físicamente, las fuerzas centrífugas del vehículo me permiten a mí tener menos sobreancho en una vía, en una zona o en un radio de curvatura más amplio. Entonces, diciéndolo vulgarmente, entre más cerrada sea la curva, pues más sobreancho voy a tener. Entre más amplia sea la curva, menos sobreancho voy a tener. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, bien. ¿Por qué les digo todo esto? Porque, lo que les decía, es importante que ustedes tengan los conceptos claros. Porque no es simplemente, o sea, en este momento que ustedes están viendo vías 2, no es simplemente hacer un trazado como lo hacían en vías 1. O sea, no es coger y trazar la vía por donde ustedes quisieron. Porque acá es muy importante las curvas de nivel, la topografía. En vías 1, ustedes nunca tocaron algo que tuviera que ver con cotas. Simplemente eran coordenadas norte y este. En este caso, vamos a ver cotas. Y en algún momento van a tener zonas de estrechas. Esas zonas estrechas se deben de sustentar también. Entonces, por medio de estos análisis, puedo yo defender mi proyecto y defender mi diseño. Ahora, ¿qué le pasa al peralte si yo aumento el radio de curvatura? Disminuye, ¿no? Bien, Walter, perfecto. Entonces, mediante un modelo matemático y un modelo físico, ¿por qué disminuye? Porque ya no necesita, digamos, el peralte es para evitar la fuerza centrífuga, entonces es para evitar, digamos, que se salga el vehículo. Bien, perfecto. Y por simple visual, en la tabla 3435, yo veo que a medida que subo la tabla, el peralte va disminuyendo. Y a medida que bajo la tabla, el radio de curvatura va disminuyendo. Entonces también es inversamente proporcional. Listo, perfecto. Entonces, en este momento yo ya tengo un sobreancho. Ese sobreancho debo de calcular en Excel y compararlo de forma manual por medio de mediciones acá en el Civil. ¿Preguntas al momento?
Bien, entonces ahora vamos a hacer la parte de peralte. Entonces, ¿cómo creo yo el peralte? Entonces, sencillo, lo mismo, pico mi alineamiento. Ah, bueno, venga, se los demuestro acá. Entonces, pico el alineamiento y voy a peralte. Y acá le digo que me calcule el peralte. Digo que sí, que perfectamente que me calcule el peralte. Y yo puedo tener, como les decía el semestre pasado, dependiendo, eso ya también tiene un componente hidráulico. En el caso de una vía que en este momento estoy diseñando, me tocó dejar en un buen tramo este tipo de, o sea, esta sección tipo. Pero ustedes pues también hacen un análisis y lo sustentan. O sea, todos los pasos que ustedes en este momento van a realizar, no es porque simplemente el profesor o yo les haya dicho, no, es que es este y es este. No, todos los pasos que ustedes van a realizar y todas las opciones y todos los criterios que ustedes cojan, los deben de sustentar. Y por qué usted escogió este tipo de sección y no esta. ¿Y por qué no esta? ¿O por qué no esta? ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, pues voy a tener esta. Le digo siguiente. Entonces acá me estipula el número de carriles. Entonces, listo. Tengo una preguntita. ¿En Sí. qué va la decisión de escoger el tipo que usted acaba de escoger? ¿En qué va? O sea, ¿es como lo que uno quiera o tiene que basarse en algo? Listo. Entonces, ustedes, un momento que ustedes tengan, que ustedes digan, no, es que mi vía es una vía primaria. Ejemplo, entonces, todo eso es un ejemplo. Vía primaria, listo. De una de dos calzadas. Ah, entonces yo voy y miro que si es, como es primaria, entonces de una a dos calzadas, listo. Entonces ellas te categorizan en de una calzada, de dos calzadas, listo. Ah, va a ser de dos calzadas, listo. Entonces, ¿a dónde voy a tener yo mi desagüe? Ah, no, que lo va a tener en el centro, no, que voy a tener cunetas a los lados, tanto para la calzada derecha y para la calzada izquierda, listo. No, que es que mi vía tiene dos carriles porque va a ser una vía terciaria, un carril, dos carriles de sentido contrario. Listo, entonces va a ser un bombeo normal. No, que lo que pasa es que mi vía tiene un talud al lado izquierdo. Todo el talud va a ser al lado izquierdo. Entonces, si yo tengo mi vía, ejemplo, a todo este costado hay un talud, ¿sí? Entonces yo debo de diseñar unas cunetas que también las vamos a aprender a diseñar. Yo les digo, muy fácil. Y esa cuneta, pues si yo voy a poner una cuneta acá a este lado, listo, va a recibir mi agua a este lado. Pero entonces mi vía va a tratar de llevar también un caudal. Entre menos tenga contacto el agua con mi vía, va a ser mejor para el vehículo y pues va a ser mejor para la persona que está. Entonces, eso incide mucho en el tipo de sección que yo vaya a colocar. Eso es una sección típica, sección normal, bombeo normal. Pero en el caso de Sasaima, sí, hay una zona donde debo de colocar otro tipo de sección. Entonces ustedes van a hacer ese análisis y van a decir por qué van a colocar esa y por qué no. ¿Sí me hago entender? Listo, gracias.
Sí, señor. Listo. Entonces, una sección típica, bombeo normal. Siguiente, test 3.05. La vía va a estar pavimentada. Entonces, también, eso depende. Si yo voy a entregar mi vía solamente con terreno natural, una mejora artificial, si voy a entregar mi vía con ya una mejora de una cantera, es decir, un recebo, si voy a entregar mi vía pavimentada. Entonces, eso depende del bombeo. ¿Listo? Entonces, ese bombeo que va a tener, ustedes lo estipulan acá. En mi caso, voy a dejarle 2. No sé realmente cuál sea el caso de ustedes. Le doy siguiente. Acá pues dejo estipulado estos 2. ¿Listo? Voy a tener una berma que también depende de la categoría de mi carretera. Entonces puedo tener una berma de 50 centímetros. Eso en vías terciarias, eso es un dilema que se ha tenido. Pero ustedes van a diseñarla como es. Entonces, si llega a ser el caso que su vía sea terciaria, entonces le colocan la berma. El bombeo de la berma, por lo general, luego también lo pueden mirar. Listo. Le digo siguiente. Acá estipulo que me haga la geometría y que me la autocalcule. Con la norma ASTO, el peralte va a ser del 6%. Le digo finalizar. Y me sale este cuadro. Acá no debo de tener ningún error de diseño. Acá me está en la curva 1, en la curva 2 y así sucesivamente. La longitud de transición, el abscisado, el peralte máximo que alcanza, pues ya depende por la velocidad, lo que yo les decía. Y acá le voy a cambiar la etiqueta. Joan, una pregunta, o sea, ahí puso el peralte en general para todo el alineamiento. Señor. ¿Usted ahí le puso el peralte a todo el alineamiento? Sí, señor, a todo el alineamiento. Listo, entonces acá vemos. Entonces está bombeo normal. Acá ya se empieza a subir un extremo. Acá ya subió el extremo, este siguió normal. Acá este ya se enterró. Ya llegó a su peralte máximo que le estipulé. Toda esta zona es de peralte máximo. Acá empieza a bajar. Acá ya este se subió, este siguió en 2, ya este colocó en 0, este ya está en normal y bombeo normal. Toda esta zona es de bombeo normal y así sucesivamente. No sé si lo logran apreciar ahí el peralte. ¿Es claro hasta ahí o tienen alguna pregunta? Hasta el momento claro, John. Listo, bien. Entonces ahora voy a sacar el diagrama de peraltes.
Entonces, si quiero volver a ver el tabulador, entonces abro acá el tabulador, verifico que no tenga errores de diseño, que no tenga ninguna estipulación, verifico que se acorde, porque muchas veces, o sea, el Civil es un programa que funciona muy bien, pero él funciona bien si usted, los datos que le está ingresando son bien. Si usted le da basura, él le entrega basura. Es decir, le ha pasado a muchas personas que dejan el peralte al revés, es decir, mal diseñado. Entonces, es decir, que en vez de subir ese extremo, lo que hacen es subir el extremo de acá y un momento queda así diseñado, al momento de construir lo construyen así y una vez queda así construido, ya pues hay problemas legales y fuera de que hay problemas legales, pues ya hay problemas, no sé, ya propios de cada persona, pues porque cada muerto que tenga ese diseño que usted hizo, pues fue porque usted lo hizo mal. Entonces, eso es algo muy, muy importante y ético que ustedes deben de saber. Entonces, verificar, así de la manera que yo hice, que hicimos en ese momento. Ah, sí, está bien, porque es que la curva viene para... Ah, sí, sí, bien. Si lo ven que está malo, entonces acá igualmente el civil le va a estipular a usted y le va a decir, no, tiene algún error, acá hay algo que está mal. Entonces, verificar. Bueno, ¿cómo verifican? También pues con el Excel, ¿no? Porque ustedes pues esto lo tienen calculado en Excel y lo van a calcular en Excel. Entonces así verifican. ¿Cómo saco el diagrama de Peraltes? Entonces voy acá y le digo que me cree la visualización de diagramas de Peraltes. Digo diagrama Peraltes, grupo 1. Verifico que esté todo eso seleccionado. Le digo OK y saco el diagrama de Peraltes. Este no es el diagrama que vamos a dejar, pero es para hacerse una idea. Entonces acá está lo que les decía, 4, acá subió, acá quedó en 4, y quedó en 2, perdón, bombeo normal, acá ya está 2 y 2, y acá ya empieza el peralte máximo. Se sostiene el peralte máximo, que en este caso es 6, 6, y acá lo mismo, empieza a bajar hasta que queda en este punto, es decir, acá hay 2, acá también 2, acá llega a 0, acá está 2, y acá los dos quedan en menos 2. Y así con la otra parte del diseño. ¿Preguntas hasta ahí? Tienen claro toda la parte de sobreanchos, de peralte, claro la parte del diseño horizontal, curvas simples, curvas espirales, claro las tablas que sacamos, el ajuste de la topografía para que sea base para nuestro diseño, cómo sacar un perfil rápido, fue lo que vimos. No sé, si tengan más preguntas, si no, pues creo que podemos dejar hasta ahí para que ustedes vayan adelantando y pues no saturarlos en eso. Igual si hay preguntas en esta semana, entonces con mucho gusto pues saben que estamos ahí, el ingeniero y yo para cualquier inquietud que tengan. Yo no tengo una pregunta, pero pues con respecto a los grupos, ¿Sí? es que no aparezco en el grupo mío cuando viste los tramos. Ah, listo, vale. Lo que pasa es que se subió un enlace. En ese enlace tú escribías tu nombre o la persona con quien estabas en el grupo te debía haber escrito. Entonces, ese enlace está todavía ahí. Por favor, el que haga falta por grupo, llenarlo. Tú miras si quieres,
subes en el chat que se ha tenido y ahí está el enlace. Acá mismo en el Vale, chat, gracias. ahí está el enlace. Vale. Bueno. Ese, Lina en el grupo 10. ¿Cómo? Joan, muchas gracias, yo. Muchas gracias, don Johan. Lina, que tú apareces en el grupo 10, dice Solveig. Entonces, para que porfa revises ahí y, pues, no sé, ya te metieron en un grupo, pues tú hablas con tus compañeros. Foto y el chat. Que ya Ah, te envió una vale, foto al chat. bueno, yo miro. Listo, Sebastián. Y listo, David. Entonces, igual para todos. Entonces, que tengan una feliz noche. Así quedamos. Cualquier cosa que necesiten. Joan, eso le iba a preguntar, cualquier duda de eso por acá lo comunicamos por Teams o algo. Sí, sí, así como hemos hecho, como hicimos, terminamos el semestre pasado. Cualquier duda, pues nos reunimos y acá tenemos por Teams. Listo, gracias. Realmente les recomiendo que vayan adelantando lo que hemos hecho, adelanten el Excel, adelanten la parte del diseño, ya ustedes más o menos saben cómo es la presentación y adelanten el informe, que es donde ustedes van a sustentar todo lo que es, por qué los cogieron, cómo los cogieron, y pues ustedes ya a estas alturas ya saben cómo es lo del informe. ¿Listo? Entonces, sí, cualquier cosa me preguntan. Con mucho gusto, ahí estamos. Johan, hay una preguntita. Para lo de las pendientes del terreno, ¿esas dónde las podemos ver? O dependiendo de las cuotas. ¿O cómo es el proceso? Listo, bien. Para pendiente del terreno, entonces ustedes sacan un perfil rápido. Entonces, muy buena pregunta. Voy a volverlas a compartir. Me avisan cuando estén viendo, por favor. Ya estamos viendo. Listo. Entonces ustedes quieren ver una pendiente, entonces yo digo, no, quiero mirar la pendiente de ese terreno. Puedo hacerlo de forma manual o de forma propia en el Civil. ¿Cómo hago de forma manual? Ah, pues sencillo. Yo pico esta curva que acabo de tener acá. Bueno, ni la pico. La etiqueto, que yo ya sé la etiqueta de la curva. Y esta del lado de acá. Entonces, con una distancia horizontal que yo tenga, que en este caso es 28, digamos, puedo hacer esto. De esta curva a esta curva. Entonces yo sé que esa es 340 y esa es 335. Hay 5 metros en distancia vertical y pendiente es igual a diferencia de nivel sobre distancia horizontal, es decir, dB sobre DH. Entonces, ¿cuánto es dB? 5. ¿Cuánto es DH? 15. Entonces ahí puedo sacar mi pendiente promedio en ese sector de una forma pues rápida. Listo. Sí. Señor. Y digamos cada cuánto, digamos, hacemos eso, digamos, para saber de Pronto el usted va a terreno que mandar vamos el a eje. trabajar. ¿Dónde le vamos a mandar el eje? Sí, claro, porque usted sabe que en esta montaña usted no va a mandar, Sí. o sea, yo no mandaría ahí porque me complico cuando esté viendo secciones transversales. O sea, yo sé que acá, entonces yo etiqueto esta curva o me paro encima de ella y miro, digamos, esta con esta. O sencillo, si yo quiero mirar todo mi tramo,
Entonces yo digo, no, es que mi eje lo va a mandar, digamos, lo que habíamos hecho inicialmente, acá, y que yo lo iba a mandar acá. No saco un perfil ahorita con ese alineamiento que tengo, pues porque primero se debe hacer lo que usted me preguntó. Muy bien. Entonces yo le digo anti-click y le digo que me cree un perfil rápido, le digo OK, porque como eso es para mí, eso... Listo, él me creó un perfil rápido y acá yo le digo que me cree, te acá el estípulo y le digo que son pendientes. Y le digo OK. Y le digo que me trace unas tangentes. Entonces yo le digo, venga, más o menos mi promedio es este. Entonces acá tengo una pendiente, acá tengo otra pendiente, acá tengo otra pendiente, acá tengo otra pendiente. Listo, digamos hasta ahí. Entonces yo miro, mira, acá tengo 11%, 12%. Entonces tengo que sacar mi pendiente promedio. Entonces en este tramo, digamos, tengo una de 11, en este tengo una de 3, para poder sacar el tipo de terreno, ¿sí? Porque ustedes saben que dependiendo de S1, S2, bueno, ustedes ya saben la ecuación, dividido en 2, sacan el tipo de terreno. Entonces, por ejemplo, acá, pues obviamente me va a dar un tipo de terreno. ¿Listo? Entonces, si de esas dos maneras pueden sacar las pendientes, de acá, o sacan la pendiente de forma manual. Pero todo eso, digamos en este caso, acá toman una imagen y en el informe pues estipulan, según la imagen número tal, se logra evidenciar que se maneja una pendiente promedio entre esto y por ello, pues, o sea, lo sustentan. ¿Listo? Listo, Johan, gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, entonces como no hay más preguntas, una feliz noche para todos, que pasen bien y cualquier cosa entonces, vuelvo les digo, me preguntan a mí, le preguntan al ingeniero, ahí estamos para cualquier inquietud. ¿Listo? Listo, Joan, gracias. Listo, Johan, gracias. Bueno pues, entonces, Gracias, Johan, que tenga buena noche. Bueno, vale.